noches y bienvenidos a Narrando Nuestro México. El día de hoy hablaremos de lo que es la literatura mexicana y sus características. Para empezar, la literatura es la realización y comunicación de obras literarias, tanto escritas como orales. Entendiendo por obras literarias, son todas aquellas producidas con la palabra y con la intención de generar una experiencia estética. La literatura es un hecho humano, un hecho social y cultural, que expresa la identidad, sueños y pensamientos de un pueblo. Literatura es un término polisémico, que es usado en diferentes maneras según distintos colectivos. Se tiende a definir la literatura como el conjunto de obras escritas en la historia de la humanidad, es decir, comúnmente se cree que hay literatura escrita. La literatura es el universo de obras escritas producidas por el ser humano, o el género de expresión escrita. Claramente, toda escritura no es literatura. Además, la literatura es un hecho anterior a la aparición de la escritura, y por lo tanto, se puede afirmar que la literatura viene de la prehistoria. Ya había literatura antes de que el ser humano hubiera inventado las primeras formas de escribir como la sumeria y los jeroglíficos. Frente a lo anterior, algunos investigadores como Franco Bioschi y Martín de Riquer han insistido en que la etimología de la palabra literatura conduce a reducir la literatura solo a lo escrito. Esto supone una reducción del hecho literario, puesto que la literatura ha llegado a la gente no solo a través del escrito, sino también a través de lo que escucha. Enfocándonos en lo que es la literatura de México, antes de la llegada de los españoles al territorio americano, las tres grandes culturas originarias del continente inca, mexica y maya tenían su propia literatura, si bien no se trataba de las literaturas escritas. La literatura prehispánica de América se encuentra registrada en otros sistemas de inscripción. Los incas, por ejemplo, tenían un sistema de transmisión oral que trasladaba de generación en generación los relatos, historias y mitos. En el caso de las culturas que poblaban el territorio mexicano, como señala Serge Grunkich, en la colonización del imaginario, el conjunto de los conocimientos que explicaban y sintetizaban la imagen que aquellas culturas, o mejor dicho, que aquellos medios dirigentes daban del mundo. Es así como en México se codificaron y dirigieron y transmitieron diversos elementos de su cultura en poemas y códices, que tras la conquista fueron volcados al español. Muchos de estos poemas anteriores a la llegada de los españoles fueron rescatados por el célebre investigador Miguel León Portilla, quien en el volumen titulado 15 poetas del mundo reunió las obras de poetas prehispánicos como Tlaxcaltecantli y Texcoco. En otra parte, con la conquista americana de parte de los españoles, durante el siglo XV, la literatura mexicana, como todo el universo cultural del territorio, se modificó. La incorporación violenta de una lengua, de unas creencias y de unas tradiciones convierte a la literatura mexicana en un foco de nuevas literarias. Ejemplo de ello son las cartas de relación de Hernán Cortés, particularmente la segunda y la tercera, donde el conquistador narra la llegada de su ejército a tierras mexicas, el primer contacto con la ciudad de Tenochtitlán, su encuentro con Moctezuma, la huida del ejército español tras los eventos conocidos como la Noche Triste y finalmente el ataque y la caída de Tenochtitlán en agosto del año 1521. Este texto, fundante del Archivo Americano, hace parte del amplio grupo de documentos acerca de la conquista de México, donde también se incluye la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, quien desde una mirada del soldado Hernán Cortés narra los principales hechos de la conquista de México. Otro texto ejemplar de la literatura mexicana que hace parte del archivo de la conquista es la Historia General de las Cosas de la Nueva España, del franciscano Bernardino de Sahagún, quien nació de la segunda mitad del siglo XV, por mandato de Fray Rodrigo de Ceguera, comisario general de la orden religiosa. Compiló, como apunta la investigadora Valeria Añón, en su prólogo a la edición del libro Sahagún, las respuestas de los principales indígenas del centro de México, a la minuta que preparó años atrás para indagarlos acerca de las guerras de conquista y la caída de la mística Ciudad de México. En la colonia, la literatura mexicana tuvo grandes representantes de la estética barroca. Debemos advertir que el barroco ibérico impacta en la sociedad colonial, quien a su vez se apropia y trastorna ese universo barroco.
A este trastorno del barroco europeo, Mariano Picón Salas lo va a denominar barroco de Indias. Las características de este barroco de Indias, es decir, de esta literatura barroca propiamente americana, cuyo punto más elevado es la obra de la mexicana, Sor Juana Inés de la Cruz, configuran una estética de extrañanza, una forma de desmarcarse del peso colonial europeo a través del estilo barroco, de la reutilización y resignificación de los tópicos barrocos que abrió las posibilidades de la emergencia de la conciencia criolla. Los autores más representativos de la literatura colonial mexicana son, además de Sor Juana Inés de la Cruz, Carlos de Sigüenza y Góngora, Toribio de Benavent, más conocido como Motolinía, Fernando de Alba y Francisco Javier Clavijero. En el siglo XIX, la literatura mexicana se convirtió en republicana, con las independencias americanas. Toma otros rumbos. La literatura mexicana toma otros rumbos. La aparición en 1805 del Diario de México supuso la circulación de escritores como Agustín Castro o Fray Manuel Martínez de Navarrete, y de un grupo de poetas conocido como la Arcadia de México, que hicieron del Diario de México, según apunta Christopher Domínguez en Historia Mínima de la Literatura Mexicana en el siglo XIX. Con la publicación de 1816, el periquillo sarmiento José Joaquín Fernández de Lizardi inaugura a la novelista mexicana. Se trata de la novela episódica, influenciada por la narrativa picaresca española del siglo XVI. En ella aparece la Ciudad de México en las últimas épocas del virreinato, a través de las aventuras del protagonista, desde la pobreza hasta la riqueza, y desde el trabajo del médico hasta el ladrón. Autores determinantes de la literatura mexicana en el siglo XIX son Ignacio Manuel Altamirano, autor de Clemencia en 1869, José Tomás de Cuellar, autor de varias novelas agrupadas bajo el título de La literatura mágica. La literatura mexicana en el siglo XX. Los grandes hitos de la literatura mexicana del siglo XX deben rastrearse desde el periodo de entre estos siglos, cuando la estética modernista entra en escena con la prosa narrativa de Amado Nervo, las crónicas y cuentos de Gutiérrez Nájera, o los poemas de Ramón López Velarde. Como señala José María Espinosa en su Historia Mínima de la Literatura Mexicana del siglo XX, al modernismo se llega después de la nutrida tradición narrativa realista en sus distintas etapas, que ocupa prácticamente en todo el siglo XIX. Una figura destacada de este periodo, y que a su vez cumple la función de articulación entre los saberes del siglo XIX y los siglos XX, es el escritor Alfonso Reyes, autor de uno de los textos imprescindibles de la literatura mexicana, como la visión náhuatl de 1915. Un acontecimiento muy importante es la novela de la Revolución. Tras los acontecimientos de la Revolución Mexicana, que comienza en el año de 1910, encabezada por Francisco Madero. Bienvenido al módulo de Literatura Mexicana. En este módulo revisarás desde una perspectiva cronológica los textos que identifican la cultura de nuestro país. En nuestro país, durante la colonia, abundaron las cartas de los conquistadores, así como las crónicas de los primeros pobladores europeos, donde predominó el estilo barroco y destacaron autores como Sor Juana Inés de la Cruz. Después de la conquista, en la Nueva España floreció una literatura costumbrista y realista, donde se relatan las costumbres e ideologías de la época, destacando en estos géneros El periquillo sarmiento, novela de Joaquín Fernández de Lizardi, y La Navidad en las montañas, de Ignacio Manuel Altamirano. Más tarde, grandes acontecimientos en la historia de México, tales como la independencia y la revolución, marcaron profundos cambios en la producción literaria. Años después, surgen nuevos estilos y géneros artísticos con la generación de Medio Siglo y la Onda. Este último movimiento apuesta por una literatura urbana con un toque de expresión más juvenil. Este módulo abarca los siguientes temas: literatura colonial y el movimiento barroco, novela costumbrista y realista, modernismo literario, novela de la revolución, lenguaje liberado, la generación del medio siglo y literatura de la onda. Esta experiencia literaria desarrollará tu pensamiento crítico, tu imaginación y tu juicio estético. Entérate, lee y disfruta.